Muchas gracias, Josefa. Gracias por la introducción. Bienvenido a todos. Estamos aquí hoy hablando de un tópico que es bien importante para Microsoft Sentinel. Eso es la administración del ciclo de vida de sus registros con archiving, que es el archivo, la ingestión básica, búsqueda y también restauración de datos. Me llamo Christopher Romeo Muñoz, soy un Program Manager, parte del equipo de ingeniería de Microsoft Sentinel. También conmigo hoy tengo mi colega Josefa. Josefa. Hola, muy buenos días. Soy Josefa, parte del equipo de CXC de Sentinel. Muchas gracias por estar el día de hoy. Perfecto. Antes de que comencemos hoy, queremos darle la alerta de por favor considerar que estas funciones que vamos a hablar de hoy se encuentran actualmente en versión preliminar pública. Estas funciones están sujetas a cambio desde ahora hasta su versión de disponibilidad general. Y hoy tenemos diferentes tópicos que queremos hablar y una agenda bien completa que vamos a discutir y cubrir el nivel de ingesta básico, el nivel de archivo, que tenemos una demostración de cuáles son los nuevos niveles de ingestión que tenemos en Microsoft Sentinel. También tenemos otra capabilidad que es el buscar o el empleo de buscar. Y también tenemos trabajos de restauración. Esa es la agenda. Y la meta de hoy es que los objetivos de aprendizaje es que ya al final de esa sesión sepan qué es la ingestión básica, cómo lograrla en Microsoft Sentinel, qué es archivar y cómo se hace, y también cuáles son los diferentes trabajos de búsqueda que tenemos en Microsoft Sentinel y cuáles son la flexibilidad de esa funcionalidad. Y también tenemos los trabajos de restauración que son bien críticos para esas organizaciones que tienen que darle vida a esos datos de registros. Antes de que hablemos un poco más de los diferentes niveles que tenemos de ingerir en Microsoft Sentinel, yo creo que es bien importante por lo menos platicar un poco del cambio que hemos visto en estos 2 años. En estos 2 años hemos visto que un cambio en la manera que trabajamos desde casa, trabajamos en diferentes dispositivos y esto ha introducido una explosión de datos de seguridad. Este cambio en el volumen de datos está creando nuevas necesidades, también introduce diferentes preguntas al equipo de SOC. También ahora necesitamos periodos de retención de datos más largos y no solo para el cumplimiento, pero también hemos visto ataques como SolarGate y también SolarWinds que nos demostraron que las infracciones pueden descubrirse más de 300 días después del compromiso inicial, y esto requiere que los datos se conserven y estén disponibles para un análisis más avanzado. Hemos visto que los equipos de SOC quieren la capacidad de buscar, también analizar grandes conjuntos de datos para buscar tácticas, técnicas y también procedimientos de seguridad para responder a estas brechas de seguridad de larga data. Además de estos, los equipos de SOC necesitan modelos de datos con estado, la mayoría de las veces en forma de resúmenes y agregaciones que representen conjuntos de datos extremadamente alertas analíticas como detecciones de anomalías. El análisis de grandes cantidades de datos también tiene un costo. En última instancia, el costo no se trata de un precio bajo, sino de la escala económica. Y los clientes quieren crecer sin tener que reducir continuamente para mantener los costos de bajo control. Todo esto demuestra que el enfoque tradicional de talla única no va a funcionar para el volumen de datos de seguridad que hemos visto en estos 2 años. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy en Microsoft Sentinel? ¿Cuáles son las diferentes funcionalidades que tenemos hoy en Sentinel que nos da la habilidad a tener esta funcionalidad? Entonces, aquí vemos que ahora en Microsoft Sentinel tenemos la habilidad de usar la ingestión de registros básicos. Esto es un nivel nuevo que tenemos en Microsoft Sentinel que nos da una nueva opción para ingerir
datos o registros a un bajo costo. Tenemos la opción de ahorrar costos sin dejar de ingerir los datos en Azure Log Analytics, y también los datos aún están disponibles para consultarlos y también para usarlo usando KQL, que es Custom Querying Language. Ese es el lenguaje que usamos en Log Analytics y también en Microsoft Sentinel para tener la habilidad de consultar con los diferentes datos. Ahora, ¿cuándo usamos esta funcionalidad? Bueno, esta funcionalidad es excelente para ingesta de alto volumen, pero uso bajo de seguridad para detección. Es excelente para los datos que se requieren para las ingestas y también la retención, pero que no se necesitan para las detecciones. Y ya pronto le voy a enseñar los diferentes candidatos que son buenos para este nivel de registros básico. La cosa buena de este nivel es que todavía se puede utilizar para investigaciones y también para enriquecimiento cuando se base a su ambiente. Cuando hablamos de los requerimientos que tenemos hoy y la configuración que tenemos aquí en los ingestos básicos, es que se deben de ingerir a través del punto de conexión de recopilación de datos a través de Azure Monitor. So, Azure Monitor es un componente bien crítico para este nivel de registros básico, y esa sesión se debe ser iniciada usando Data Collection Rules, que son reglas o políticas que nos da la habilidad de colectar y también asignar los diferentes datos. Para la configuración que tenemos acá para los registros básicos, es que se crea una tabla personalizada para recibir los datos. También podemos configurar un Data Collection Endpoint para generar un punto final. Podemos ejecutar la API para configurar el plan de ingestión de las diferentes tablas. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre el Data Collection Endpoint y también las reglas que tenemos acá para ingestión. Aquí podemos ver que para los Data Collection Endpoints es un punto de conexión de API que es bien personalizado para la ingesta de registros, y esto se hace por Azure Log Analytics. Esto es creado por el usuario para gestionar la ingestión. Lo bueno de esto es que nos da la capacidad para hacer parsing antes de que ingerimos esos diferentes datos en Microsoft Sentinel. También aquí a la derecha tenemos el Data Collection Rule. Estas son diferentes reglas que podemos asignar a puntos finales de recopilación de datos, y nos da la habilidad de determinar qué datos se pueden recopilar, y también la diferente tabla de datos que se pueden enrutar también. Esto nos da la habilidad de permitir que los registros sean personalizados y se enruten a tablas nativas a través del Data Collection Endpoint. Ahora mismo tenemos 4 diferentes tablas que son aprobadas o que son compatibles, y esas son Security Events, Syslog, Common Security Event, y también aquí tenemos Windows Event, que son las diferentes tablas que son compatibles con las reglas de Data Collection. Vamos a hacer un poco una comparación aquí del nivel analítico y también el nivel básico. Para el nivel analítico, aquí podemos ver que la ingesta está usando el modelo principal de Microsoft Sentinel y también de Log Analytics. Aquí podemos ver que para el nivel básico es una ingesta a un costo más bajo o menor. Aquí podemos ver que para el tier analítico se puede emitir reglas analíticas. En el tier básico no es compatible con las reglas analíticas. También para el tier analítico nos da la habilidad de consultar los datos tanto como se desee. Si comparamos esos al tier básico, el tier básico tiene un cargo por consulta que se aplica en función de los datos escaneados. Y cuando hablamos de retención en el nivel analítico, la retención oscila entre 30 días y 2 años, con 7
del nivel básico. El nivel básico, la retención es de 8 días en el espacio de trabajo, pero sí tiene la habilidad de configurar el archivo para el nivel básico. Aquí en esta gráfica tenemos un pequeño demostración que nos da la habilidad de entender que si tenemos un Data Collection Endpoint, esto nos da la habilidad de también usar REST API, usar PowerShell y también usar componentes como Logstash como una habilidad de cómo ingerir datos a trabajo de Log Analytics. En la próxima gráfica aquí vamos a caminar por las diferentes preguntas que nosotros organización se pregunte a base de cómo podemos ingerir y cuáles son los diferentes datos que son apropiados para el nivel analítico y también para el nivel básico también. Los datos y si esos registros tienen valor, si tienen valor para la detección, si tienen valor para la investigación y si no tienen valor, no pueden o no sugerimos que ustedes ingesten esos diferentes datos a Microsoft Sentinel. Ahora, si esos datos están requeridos para cumplir algo que sea de auditorio. Después de ahí, la pregunta es si esos datos se van a usar para detección. Si no se van a usar para detección, entonces esos datos son apropiados para el nivel básico. El nivel básico es apropiado que sean candidatos que sean de alto volumen, pero que no tengan mucho valor en la detección. Ahora, si esos registros tienen un valor o tienen un propósito para detección, ahí es apropiado usar el nivel analítico en Log Analytics. Aquí en la derecha tengo diferentes ejemplos de cuáles son los diferentes candidatos buenos para la ingestión básica. Aquí tenemos datos como Cloud Storage. Aquí tenemos datos y registros que son de firewall y también son de proxy. Aquí también tenemos registros que son de NetFlow y también que son de TLS Certificate Monitor Logs. Esos son buenos ejemplos de buenos candidatos para la ingestión básica para Microsoft Sentinel. Ahora, como cualquier funcionalidad, sí tiene sus límites. Esos son los diferentes límites que tenemos actuales en el diseño de el nivel básico. Cuando se base a la tabla, los registros son personalizados a través de el Data Collection Endpoint o si no de las diferentes reglas. Las tablas son creadas, las tablas que son creadas con el básicos. Cuando hablamos de consultar y cómo podemos analizar los diferentes datos, los datos están disponibles para ser consultados en el espacio de trabajo durante 8 días. Ya después de los 8 días se pueden configurar el archivo y podemos almacenar esos diferentes registros. Ahora, cuando consultamos con esos diferentes registros, tiene un cargo por consulta que se aplica en función de los datos que son escaneados. Y aquí a la derecha, cuando usamos KQL, el lenguaje KQL está limitado en los diferentes operadores que son compatibles. Aquí tenemos where, extend, tenemos project y también tenemos parse, que son los diferentes operadores que son compatibles desde hoy. Aquí en la próxima presentación tengo un ejemplo de cuáles son los diferentes, el lenguaje o los diferentes operadores que trabajan hoy cuando se base a la ingestión básica. Aquí podemos ver que si hacemos summarize by computer, data tiene el IP, significando que tenemos que hacer un poco más granular cuando se base a la ingestión básica y cómo consultamos esos diferentes registros. Aquí vamos a hablar un poco más de
Archive, que es cómo podemos almacenar los diferentes registros que ingerimos a Microsoft Sentinel. Esta nueva retención nos da la habilidad y es bien crítica para esas organizaciones que necesitan conservar datos durante largos periodos de tiempo. Y aquí podemos ver que el propósito es que tenemos ahora la habilidad de una nueva opción de retención que nos da la habilidad de ingerir datos a un bajo costo, pero no permite que los datos se almacenen hasta 7 años dentro de Azure Log Analytics. Ahora, ¿cuándo usamos este nivel de plan en Log Analytics? Bueno, es ideal para requisitos de retención a largo plazo. Se puede usar en lugar de Azure Data Explorer y también tenemos la gran característica para combinar con la gestión básica de registros también. Se puede acceder a los registros de archivos a través del interfaz de usuario de búsqueda y también de el interfaz que tenemos también de restauración, que Josefa va a hablar un poco más de cómo podemos acceder en esas diferentes consultas interactivas que tenemos en el plan de Archive. ¿Cuáles son los diferentes requisitos que tenemos aquí hoy en el nivel de Archive? Es que tiene que estar parte del área de trabajo de Azure Log Analytics. También necesitamos permisos de escritura en el espacio de trabajo y también que los datos se acercan al final de su periodo de retención en el espacio de trabajo. ¿Cómo podemos configurar este nivel? Bueno, tenemos diferentes herramientas hoy que podemos utilizar para configurar este nivel de Archive. Podemos configurar la política de retención de archivos en el nivel de la tabla, no en el nivel del área de trabajo. Y aquí tenemos diferentes herramientas como PowerShell, que nos da la habilidad de actualizar las diferentes tablas en una manera masiva. También tenemos Workbook, que es otra manera que podemos actualizar cada tabla. Y también tenemos el Archive Retention, que nos da la habilidad de entender la retención total y también la retención que tenemos en la área de trabajo. Hoy sí tenemos limitaciones con el nivel de Archive y las limitaciones que tenemos es que ahora mismo no tenemos la habilidad de configurar por el interfaz, pero sí tenemos diferentes maneras que podemos actualizar la retención de la tabla. Hasta hoy, el tiempo máximo de retención son 7 años y también es que los datos no están disponibles en el tier archivo como están disponibles en el tier básico o el tier analítico. Aquí en la próxima presentación, aquí tengo un poco ejemplo aquí de cómo podemos entender el tiempo total de retención. Por ejemplo, en el workspace, en el área de trabajo, por default, tenemos que 90 días son totalmente gratis. Cuando inicias una área de trabajo nueva en Microsoft Sentinel, tienes 90 días de periodo que es gratis para retención. Ahora, cuando hablamos de la tabla, si, por ejemplo, configuramos que la tabla tenga una retención de 3 años, ahora tenemos en total 3 años y 90 días de retención total en la área de trabajo y también en las diferentes tablas que tenemos en el ambiente. Aquí tenemos las diferentes herramientas que usamos hoy para configurar la ingestión básica y también cómo podemos seleccionar las diferentes tablas que van a estar seleccionadas para el tier analítico y también cómo podemos archivar. La primera herramienta es el Workbook. El periodo de retención y también podemos ver las diferentes tablas que no tienen ninguna política de almacenamiento. También tenemos la habilidad de usar PowerShell y PowerShell nos da la habilidad de actualizar las diferentes tablas en una manera masiva también.
Vamos a hacer una demostración del workbook que tenemos hoy disponible en el ambiente de Microsoft Sentinel y cómo podemos tener la habilidad de configurar y también saber cuáles son las diferentes tablas que tenemos disponible hoy para entender la retención. Cuando vayas aquí a Microsoft Sentinel y ya escojas tu área de trabajo, vamos a ir a Workbook. Workbook son recursos que nos dan la habilidad de tener una visibilidad total en el ambiente. Aquí, under My Workbooks, o si no, Templates, vamos a escribir Archiving. Y va a ser esta aquí, esta primera, Archiving Basic Logs and Retention. Vamos a darle aquí a View Save Workbook. Y cuando le demos aquí a View Save Workbook, nos da la habilidad de escoger la suscripción, la área de trabajo. Y un segundito aquí. Ya cuando seleccionamos el área de trabajo aquí, que tenemos aquí Cybersecurity SOC, nos da la habilidad de entender cuál es la retención actual. Aquí podemos ver que para la área de trabajo, la retención actual es 365 días. Y aquí abajo podemos seleccionar las diferentes tablas y por el nivel que tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ver que el Basic Logs nos da la habilidad de entender cuáles son las diferentes tablas que ya están configuradas o modificadas para estar en el nivel básico, significando que tenemos 8 días de retención y después de ahí tenemos la habilidad de almacenar los diferentes registros. Aquí podemos ver las tablas que están ya modificadas o configuradas para el nivel analítico. Aquí podemos ver que la retención son de 300 días. Aquí, como sabemos, el plan default es que en Microsoft Sentinel, en Log Analytics, nos da la habilidad de tener 90 días gratis. Son 90 días, que es el default, más el tiempo archivo. Aquí tenemos una retención total de 400 días. Es bien importante utilizar este workbook porque nos da la habilidad de entender si esa data o esa tabla está archivada y también si esa tabla tipo de bill. Es bien importante saber eso hoy. Con eso se lo paso a Josefa para que cubra la capacidad que es de buscar y también cómo podemos restaurar diferentes registros hoy en Microsoft Sentinel. Muchas gracias, Christopher. Voy a compartir mi pantalla ahora en este momento. Ok, thumbs up. Muéstrenme, por favor, si pueden ver mi pantalla en el chat. Muy buen contenido. Muchas gracias por la demo, Chris, también. Ahora nos moveremos a un nuevo feature que tiene Sentinel, también se llama Search. Como podemos ver cómo manejar nuestra data, dependiendo de dónde está viviendo, si está viviendo en un workspace o si está archivada o es Basic Logs o Analytic Logs, dependiendo del tier de data que ustedes tengan y el plan que quieren tener ustedes con esta data, o sea, cuánto tiempo quieran mantener esta data accesible para ustedes, etcétera. Todo eso debe entrar en consideración al momento de saber qué tipo de plan ustedes quieren tener para el futuro. Quizás, por ejemplo, estás en el caso donde pones tu data en Archive por más de 2 años, hasta 7 años, por ejemplo, y teniendo esta nueva capacidad, es muy útil para seguir usando esta data y seguir haciendo search en ella. Entonces, entrando a Search, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la diferencia entre Search y KQL? Podemos usar, si podemos usar KQL, ¿cuál es la diferencia entonces entre esos features? Search es una nueva característica de Sentinel que funciona fuera de KQL, pero en el fondo sigue siendo KQL. Lo vamos a explicar un poco más.
lo usa de un modo diferente. ¿Qué es search? Entonces, el propósito de search es que va a crear una query option que va a escanear todos los tiers que ustedes tengan de logs, ya sean analytics, entonces basics en archives que revisamos con Christopher. Entonces, podemos escanear esos 3 tipos de tier. Y vas a encontrar resultados basados en la query que tú pongas ahí, y en base a estos resultados va a generar un search table. Estos search table contendrá estos resultados para que los uses desde ahí en adelante, hasta que tú ya no los quieras tener más en tu search, en tu tabla de search. La utilidad de esto es que para, por ejemplo, futuras consultas, se use la misma tabla en vez de estar cada vez haciendo nuevas tablas. Cada vez que hace una nueva search, una nueva búsqueda, entonces usted genera una tabla y desde ahí puede consultarla. Esto es en vez de que ustedes puedan moverse, no tengan que moverse entre distintas tablas o distintas fuentes de información, porque search funciona de una manera un poco distinta. Cuando uno crea un search job, uno pone una palabra clave y desde ahí se inicia la search. Entonces mezcla distintas tablas y distintas fuentes y las genera en una sola tabla. Estas tablas después se puede seguir chequeando, que las tablas que sabes que potencialmente tendrán utilidad para ti en el futuro, entonces las mantienes como resultado de search. Vamos a mostrar en una quick demo que vamos a hacer más adelante. Vamos a mostrar algunos ejemplos de una search que yo ya generé uno de estos días, y mientras generamos otra search, vamos a irlas revisando. Lo genial entonces sobre search es que no comparte las mismas consideraciones que lo que tiene una query regular de KQL, que las conversaremos un poco más en la presentación. Y como mencioné anteriormente, un trabajo de search, un search job usa KQL como una query regular, por lo que aún puedes utilizar el conocimiento que ya tienes sobre KQL y generar un search job si quieres ponerle más detalles. La idea es ubicar esta data que tú estás buscando y ubicar estos resultados en una search table, en una tabla de search. ¿Cuándo es que deberías considerar utilizar search? Entonces, search va a ser muy útil cuando estés buscando recopilar todos los eventos de un ítem o un ítem específico. Esto puede ser, por ejemplo, si quieres toda la data de tu administrator account, de tu cuenta de administrador, por ejemplo, o de tus endpoints. Entonces, puedes correr un search con admin account, escribiendo admin account en la tabla de eventos de seguridad, por ejemplo, sobre la tabla de eventos de seguridad o sobre la tabla que tú especifiques en el último año o en el tiempo que tú especifiques, y tomar estos eventos para este admin account que estamos buscando y correr un search en todos los tier data que mencionamos anteriormente. Entonces, Analytic, Basic, Archive en Basic y Logs. Analytics. Por lo que si tienes data en Archive o en Basic tiers, puedes hacer búsqueda en estos tiers fuera de solamente los que están en Just Analytics tier. Data que está archivada, puedes aún trabajar con ella utilizando Search Jobs también, en caso de que tú estabas preguntando, en caso de dudas. Esa es un poco la diferencia entonces de qué es lo que es Search y con respecto a KQL y cómo funciona de una manera muy rápida de explicar. Con la demo estoy muy segura que va a quedar mucho más sencillo. ¿Cuáles son los requisitos y configuraciones? Bueno, aquí los requerimientos es que se debe tener se debe tener data en tu workspace, ya sea Analytic, Basic o Archive tiers, y se necesita el permiso de escritura sobre el workspace. Eso es el único requisito que se necesita, que haya data y que tengas permiso de escritura. Esto es porque cada vez que generas un search job, este resultado se almacena en una nueva tabla que se crea en tu workspace. Y para eso necesitamos write permissions. Si tienes solamente permisos de lectura, no vas a poder generar la tabla del search. Así que esa es la consideración. En términos de configuración, entonces, para nuestra comodidad, no necesita ser configurado, no necesitas habilitar absolutamente nada o configurar nada que sea, por ejemplo, un data collection point, nada, solamente tener los permisos que mencionamos. Y Search está ahí mismo en Sentinel en un nuevo Blade que se llama Search. Muchos de ustedes ya lo pueden haber visto, que dice Search y después entre paréntesis Preview.
Entonces, para realizar una búsqueda de search, es tan simple como elegir una tabla de la que quieras, un time frame para la que quieras obtener esta data y un término clave. Como lo mencionábamos anteriormente, puede ser una cuenta de administrador o una persona o cualquier otra entity que ustedes quieran recuperar información al respecto. También puede buscar, por ejemplo, múltiples cuentas o múltiples endpoints, IPs, de que tienen algún IP en mente, o file hash de threat intelligence, etc. Hay muchas cosas ahí que se pueden hacer. Es genial que se pueda trabajar con todos los tipos de data y en todos los casos de uso que ustedes puedan tener. Entonces, cuando ya hayas terminando de utilizar la tabla search que ya creaste, recuperaste todos tus datos, las tienes almacenado en una tabla, la puedes limpiar cuando ya no la necesites. O sea, si ya no necesitas la tabla, no necesitas mantenerla en tu workspace, no va a eliminar la underlying data que ya estaba en tu workspace de antes, sino que va a eliminar la nueva search que creaste juntando todos estos resultados relacionados al término clave y los guardas en tu workspace. Entonces eso es muy bueno. Si ya no las necesitas, puedes eliminarlo. Una característica muy buena de Search es que una vez que trae los resultados, esta tabla va a estar habilitada durante el tiempo que tú la necesitas. Si es que estás pasando por una auditoría o algún tipo de revisión de caso, alguna breach de seguridad, por ejemplo, puedes utilizarla ahí cuando ya todo se haya solucionado, entonces la puedes ya, eliminar. Si yo quisiera, por ejemplo, en el caso de uso de que yo quisiera tener una cuenta de interés que quisiera mantener por un tiempo más siendo observada, con un trabajo de search, entonces puedo crear esta tabla, por ejemplo, para cuentas claves y puedo revisarla, mantenerla observada y cuando ya simplemente ya no necesite la elimino, si es que necesito. Esto es en vez de crear un trabajo de search cada vez que requiera la información. Entonces, almacena todo lo recopilado y crea una tabla nueva. Esto es un quick video, un video muy rápido de lo que se puede hacer en Search. Vamos a hacer una live demo, así que esto no lo voy a explicar mucho. Es para que ustedes cuando accedan a este material en Microsoft Security Community, ustedes pueden descargar estas slides y este video va a estar acá en caso de que quieran una quick demo que ustedes puedan usar en esos ambientes, para con su resto de su team, siéntanse libres de utilizarlas. Pero vamos a realizar una demo en base a lo mismo que está acá con más explicación. ¿Cuáles son los límites actuales y de diseño de Search? Entonces, recuerda que esto está en preview, como dijimos inicialmente. Estos límites pueden actualizarse e ir cambiando dependiendo de las necesidades, dependiendo del feedback que nosotros recibamos desde ustedes, desde nuestros clientes y personas que están utilizando Sentinel. Así que no duden en contactarnos si es que ustedes encuentran que alguno de estos límites ya lo están juntando. Esto sería increíble, siento que estos límites son muy altos y si tienen algún feedback o algo, no duden en contactarnos. Muy felices de hablar con ustedes. Search, como mencionamos actualmente, se encuentra en este public preview, que por lo que estas características o más características van a ser agregadas con tiempo y está sujeto a cambio. Por el momento, un resultado de Search va a retomar un máximo de 1 millón de columnas. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que tiene nuestro regular KQL, retorna hasta 30,000 columnas. Trabajo de Search puede demorarse hasta 24 horas, por lo que si buscas realizar una búsqueda con mucha información, entonces Search te va a ayudar en estos casos. Hasta el momento los rangos de trabajo de Search pueden ser hasta 1 año. Puedes buscar un Search job desde 1 año. Puedes hacer una ejecución simultánea. Eso significa que te permite ejecutar 5 diferentes Search jobs por workspace al mismo tiempo. Eso significa que, por ejemplo, en KQL, si ustedes están ejecutando una query y quiere ejecutar otra, es muy difícil. En este caso, en Search, ustedes pueden ejecutar una búsqueda y después ejecutar otra al mismo tiempo. No hay ningún problema.
También se puede realizar 100 tablas con resultados de Search por Workspace. Este es un límite bastante alto si ustedes tienen este límite y bueno, contáctanos y podemos utilizar el caso de uso para mejorar nuestro producto. Entonces, 100 trabajos de Search por día o una impresionante cantidad de búsqueda. Las tablas de Search heredan la retención por default de Workspace. Por lo tanto, ustedes, si no desean, si su retención de Workspace es de, no sé, digamos, 8 días y ustedes quieren tener sus tablas de Search por un periodo más largo, entonces no hay problema, lo pueden modificar para Search específicamente. Otro es cuando se usa la interfaz de usuario para realizar searches. Ten en cuenta que el trabajo de search va a ejecutar una query que va a utilizar la tabla especificada que tú estás buscando y va a revisar todas las columnas de esa tabla buscando por un string match. O sea, si, por ejemplo, administrator account, que es el ejemplo que hemos estado utilizando. Si buscas realizar, por ejemplo, un KQL que sea más completo, es posible, o múltiples items también. Para eso hay que usar la API para trabajos de search. Eso sí soporta más flexibilidad que nuestra interfaz de usuario de Search actual. Por último, hasta este momento searches están dedicados a una tabla y no permiten múltiples tablas. Por si estás buscando hacer una multi-table search, no está soportado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre search y una regular query? Entonces, las diferencias claves sería que un search job puede demorarse 24 horas en cargar, no se va a cancelar la búsqueda en caso de un KQL, en caso de que te preguntabas, entonces, ¿cuál es la diferencia de un KQL? Se demora 10 minutos y después de eso hace timeout. La capacidad de resultado de un trabajo de search es de 1 millón de columnas versus las 30,000 columnas de KQL. También ejecutar un trabajo de search no tiene ningún impacto en la performance, pero por ejemplo, si es que corres varias KQL al mismo tiempo, sí podría impactar la performance de las queries. Cuando un trabajo de search está corriendo, es posible ver un resultado parcial, no total, pero ya puedes revisar qué es lo que está apareciendo en tu resultado de search, consultarlo sin cancelar la search. En la demo se va a explicar eso súper bien. Con un KQL regular tienes que esperar hasta que la query esté completa y revisar los resultados. Si es que quieres hacer algo más, puedes abrir otra tab en el lado y seguir trabajando. Pero en search puedes ir y volver y no va a pasar nada. Eso es sobre search. Vamos a hacer la demostración junto con Restoration, así que pasemos a Restoration. Puede que esto sea parecido, similar, pero vamos a explicar cuáles son las diferencias entre Search y Restoration también. Entonces, moviéndonos a Restoration, puedes traer tu data de regreso que puedas necesitar en casos de eventos de seguridad o específicamente auditorías. Creo que es el caso de que ustedes puedan más utilizar Restoration. Es Data Restoration. Entre un trabajo de search y restauración, restoration es una forma temporal de rehidratar tus datos en tu workspace en una tabla de resultados. Entonces, por ejemplo, en vez de ejecutar un KQL search para buscar resultados y poblar esta data como los que ya hemos explicado, entonces, el resultado search se puebla en una data nueva creada, esto simplemente escoge una data para rehidratar y reincorporar a tu workspace en una tabla de resultados. Estas tablas de restore o tabla de resultados van a estar disponibles para realizar queries e realizar investigaciones completas, tal como puedes hacer con la tabla de cualquier otro tier, dejando basic de lado. Hacer que la data que tenías en el pasado disponible nuevamente para utilizar. Esa es la idea de Restoration. ¿Cuándo vamos a utilizar Restoration? Entonces, como decíamos, es muy buena para investigaciones en caso de data breach, etcétera, dado que estás trayendo información completa o blocks de data o basados en tiempo que sea especificado. Estás trayendo todo el range de resultados, todo el rango de resultados, el data que tienes disponibles en un archive, por ejemplo, o en tu workspace en este caso. Entonces, comparándolo con Search, en vez de traer los resultados filtrados ya de mi búsqueda, me estoy trayendo todo lo que tendrás, todo disponibles, multiple accounts, multiple entities, multiple events, pipes, etc.
lo cual lo hace excelente para, en este caso, como decíamos, auditorías. En la situación de que tienes una auditoría en proceso y necesitas probar que tienes data en un tiempo especificado y puedes restaurar estas tablas y mostrar que las dos están disponibles, hacer queries y decir que puedes mostrar que también puedes seguir trabajando en ellas aunque hayan estado archivadas. Tal como los requisitos de Search, Restoration no tiene más requisitos o configuraciones aparte de Write Permissions, entonces permisos de escritura. Los permisos de escritura, porque también se crean estas Restore Tables, no son tablas mismas creadas, por ejemplo, por Search, que son datas que se crean relacionadas al término clave que tú hayas puesto. En este caso se restaura la tabla completa, entonces necesitas permiso de escritura. En términos de configuración, solo necesitas la tabla que quieras restaurar, que exista anteriormente, ¿verdad? Y el time frame que quieras, de la data que quieras traer. Al igual que Search, una vez que ya no necesites esta tabla, puedes eliminarla. Si no estás buscando mantener esta data, por ejemplo, que ya pasó la auditoría, estaría todo bien, entonces ya la eliminas. Tal como en el caso de Search, para Restoration también tenemos este video que después ustedes pueden también, cuando accedan a las slides, pueden descargarlo y presentarlo con su team, etcétera, siéntanse libres de utilizarlo como quieran, pero vamos a mostrarlo en una demo. Así que vamos a pasarlo. ¿Cuáles son los límites actuales de diseño y diseño también para Restoration? Entonces, podemos restaurar datos durante un mínimo de 2 días. Se puede restaurar hasta 60 terabytes de data. Se pueden realizar hasta 4 restauraciones por workspace por semana. Se puede ejecutar hasta 2 procesos de restauración en un espacio de trabajo al mismo tiempo. Entonces, ejecutar solo una restauración activa en una tabla específica en un momento dado. La ejecución de una segunda restauración en una tabla que ya tiene una restauración activa fallera. Entonces, es una sola restauración. Las tablas de restauración no se pueden archivar porque pueden que ya hayan estado archivadas anteriormente. Son tablas de restauración, esas no se pueden archivar. Entonces, comparando puede ser que todavía hay un poco de dudas entre Search y Restore. Puede que suene bastante similar. Pero para distinguir entre estas dos, cuando ejecutas un trabajo de Search, el resultado que tú obtienes va a estar basado en el resultado del query que hayas ingresado. Y solo retornará datos que hacen match con el query o con por ejemplo, con la keyword, palabra clave que tú hayas ingresado. Cuando haces el restore de data de la tabla, va a tener un sufijo RST y esta data es reincorporada en el workspace. La tabla en sí es reincorporada en el workspace, digamos, pero con otro nombre, porque le agrega este underscore guión bajo RST. Entonces, Search devuelve datos consistentes basados en una consulta ejecutada en una tabla, almacena datos en una tabla SRCH Search y vuelve a ingerir el espacio y se vuelve a ingerir en el espacio de trabajo. El límite es de 1 millón de filas en la tabla de búsqueda. No tiene límites por semana. Se puede utilizar múltiples trabajos de búsqueda en una tabla. En cambio, con Restore, restaura todos los datos en una tabla para el periodo de tiempo, almacena datos en una tabla RST, Restore. Se puede restaurar hasta 60 terabytes de data. El límite es de 4 restauraciones por semana. Y solo se puede realizar un trabajo de restauración en una tabla. Vamos a realizar la demo en este momento, entonces voy a compartir aquí tengo mi workspace, de Sentinel, entonces un overview, un poco de antecedentes del caso que vamos a presentar. Entonces soy un SOC Analyst que está trabajando en mi Sentinel. En este caso yo sé que hay una persona que trabaja en networking, se llama Jeff. Esta persona ya ha tenido antecedentes que han vulnerado su cuenta anteriormente. Su cuenta ha sido hackeada, entonces quisiera tener más información al respecto. Entonces, si yo voy a los incidents, por ejemplo, sé que el nombre es Jeff, entonces podemos filtrar por entities.
entities in here, aquí, entonces aplicar. Puedo, por ejemplo, escribir Jeff L. Para encontrar todos los relacionados a esta entidad que es un usuario, Jeff. Entonces, está actualmente generando alertas. Podemos ver cuándo fue la última creada, que fue el día de hoy. Entonces, efectivamente, queremos revisar más información sobre Jeff y qué es lo que está pasando con él. Entonces, vimos que ha estado viajando, ha estado signing for desde devices comprometidos, ¿verdad? Ha hecho más delete, ok. Queremos definitivamente saber más información sobre él. Entonces, si nosotros vamos a search, podemos ver entonces, hay unos resultados, lo que ustedes ven acá son search que yo ya he creado con anticipación para probar distintos casos de uso. Entonces, estos ya, yo puedo volver a consultarlas porque como dijimos, un resultado de search se queda guardado en una tabla search. Entonces, están acá disponibles para lo que yo quiera. Pero en este caso, voy a consultar security alerts, por ejemplo, para en el rango que yo especifique. En este caso, sí voy a tomar un año. Voy a buscar para Jeff L. Ahí. Entonces, va a estar cargando. Hay algo que yo quería mostrar, que es lo que se refiere a resultados parciales. Entonces, vamos a esperar que esto cargue acá. Pero, por ejemplo, yo sí quiero mostrar cuando aparezcan resultados parciales, pero si uno aprieta, por ejemplo, las búsquedas anteriores, te sale lo que ya has estado buscando, que tiene relación con Jeff. Entonces, yo puedo ver más información sobre Jeff aquí. Tenemos un IP. Y estas son también las tablas que ya hemos estado buscando. Security Event. Entonces, todavía es en progreso. Okay. Voy a abrir una que ya estaba cargada de antes, mientras espero que esa esté cargada. Entonces, tenemos más información relacionadas a este caso. Y aquí, por ejemplo, tenemos una IP que la voy a copiar. Está relacionado a Jeff, entonces yo la voy a copiar. Y la siguiente búsqueda que vamos a hacer al mismo tiempo que con la que estamos haciendo, nos va a cancelar esta búsqueda. Entonces, yo sé que Jeff está relacionado con mi tabla de Security Alerts, pero él está relacionado con seguridad porque es de networking. Entonces, yo tengo una custom table que quiero usar para Security Alerts. Entonces, cuando cree vamos a ver cómo es que muestra los que ya están en progreso en cuanto empieza a traer algún resultado. Se demora un poco. Mientras esto carga, vamos a ver, entonces, digamos que ya terminamos un search job, ya tenemos resultados, entonces voy a abrir aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos resultados? Entonces, podemos restaurar esta información, traerla a mi workspace de manera definitiva. Aquí tenemos la información. Lo otro que podemos hacer es abrir más investigación con respecto a esto. Por ejemplo, puedes, con un resultado que tú quieras guardar para más adelante, puedes hacerle clic aquí y añadirlo a tu bookmark. Entonces, puedes hacer bookmark desde acá para cargar esta información que está aquí. Puedes seguir haciendo queries desde esto. Lo otro que es nuevo y está en preview también tiene relación al MITRE Framework, que es el que hablamos durante el pasado webinar que tuvimos en español. Entonces, el MITRE Framework está aquí. Tú puedes, por ejemplo, ok, esta vulnerabilidad que está relacionado a lo que ya hemos estado conversando, está, digamos, relacionado con exfiltración o impacto, discovery, etcétera, tipo de información. Entonces lo agregas, lo puedes agregar al MITRE Framework que tú consideras si es que lo están utilizando. En este caso voy a poner exfiltración. Puedes agregar tags de lo que tú necesitas y puedes agregar el nombre del bookmark para seguir investigándolo en el futuro. Entonces, puedes investigación futura, el tipo de nombre que sea muy útil para ustedes y en su ambiente. Entonces, pueden ahí crearlo y después siguen investigando con respecto a este search job de manera fácil.
Veamos aquí si es que ya trajo algún resultado. Ok, entonces si vemos acá, esto dice que está en progreso. Aún no ha terminado algún resultado. Esto está completado, ¿verdad? Entonces, lo que se quería mostrar que en un search job ustedes pueden ver el resultado que está trayendo. Aunque no haya terminado, pueden ustedes ver algo que se esté guardando en este caso. Entonces, esto va a ir modificándose a medida que pasa el tiempo. Va a traer lo que ya está. Ok, una de ellas justo fue esta que yo hice clic, ya está completa. Entonces me va a traer todos, todos los resultados. Pero si vamos hacia atrás, entonces, y alcanzo a hacer clic en la siguiente, que sigue en progreso, antes de que termine, vamos a ver que también me muestra ambas. Terminado. Bueno, creamos otra. En este caso voy a cambiar Jeff L y luego cambiar a Jeff solamente, para que esté en progreso. Entonces, esos son tipo de cosas que podemos hacer con Search. Y otro feature que tenemos es Restoration, está aquí también dentro de Search. Las tablas que nosotros ya hicimos Search recién, podemos verlas aquí. Podemos ver los que ya están retornadas. Entonces, aquí tenemos la tabla Tomcat de seguridad. Entonces, si ustedes ya tienen un Search Job, pueden restaurarla desde aquí mismo. O pueden investigar más dependiendo de lo que ya tengan. Entonces, por ejemplo, voy a hacer Restore desde aquí. Y aquí ustedes pueden seleccionar la tabla que quieren restaurar. No simplemente las searches que ya ustedes han realizado, sino que pueden escoger cualquier tabla que ustedes quieran restaurar desde antes. Por ejemplo, Audit Logs, Custom Logs. Cuando tienen el CLS es Custom, entonces aquí tenemos un Start y un End Time. Y hace clic en Restaurar y van a restaurar la tabla. Ahí están los dos Search and Restore. Entonces, sé que estamos un poco cortos de tiempo, así que volvamos a la presentación. Hay el modelo de pricing, entonces, si ustedes realmente quieren tener más información al respecto del pricing, siempre pueden acceder al Microsoft Sentinel Pricing. Si alguien puede compartir el link en chat de Microsoft Sentinel Pricing o la Calculator, Pricing Calculator, que es lo que nosotros utilizamos para calcular retención y etcétera. Todos los features que están en Sentinel los vemos desde la Calculator. Entonces, muy, muy útil para todos los que puedan estar. Aquí hay links útiles para ustedes. Recuerden que pueden descargar esta presentación desde Microsoft Security Community. Y agradecemos a todos por estar presentes el día de hoy y ser parte de nuestra comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias.